Yo en el 1977 tenía 18 años. Lo que más me ilusionaba en la vida era hacer teatro. El teatro no era una profesión, el teatro no era una carrera. Es decir, no se podía estudiar teatro. No había estructura, no había salas, no había producción. Era todo el voluntarismo, ilusión. Utilizábamos el teatro como una forma de activismo político, de manifestación. Había grupos de teatros con un nivel muy bajo a nivel profesional. En ese momento no existía lo que podíamos llamar un teatro andaluz todavía, ¿no? Nunca ha llegado a existir. No ha habido desde el principio, se ha balbuceado, pero no ha habido una política concreta a nivel nacional. Es decir, por supuesto no la ha habido en Andalucía y sigue sin haberla. Todo ese grupo de gentes que yo conocí, la mayoría de ellos viajaron por España, viajaron por el mundo llevando sus espectáculos, que muchos de ellos eran grandes éxitos, pero al final un tanto por ciento elevadísimo se quedaron algunas en el camino. Vivir del teatro hoy por hoy sigue siendo igual de difícil que hace 40 años. Teatros no existían, tú tenías que hacer todo. Yo he llevado mi propia furgoneta, he dirigido los espectáculos y he pedido los créditos en los bancos para poder realizarlo, es decir, todo el paquete completo, ¿no? La vida cotidiana era llegar a un pueblo, te recibían con los brazos abiertos, te ponían un escenario que normalmente estaba hecho con cajas de cerveza y tablas encima, por lo cual aquello se temblaba, como, es decir, era un poco peligroso y arriesgado, era casi más cercano al circo que a lo que era el teatro propiamente dicho, es decir, una situación de miseria absoluta. El ambiente literario en los años 70 se podía decir que era una mezcla entre expectación y recelo. Escritores y artistas se dan cita en este céntrico hotel de Barcelona. A partir de los años 70, todos los premios literarios de España caen sobre narradores andaluces. Con La noche a cuestas, de la que es autor Manuel Ferrán. Y había una industria editorial nula prácticamente. La pasión desaparece por inanición, porque se muere de polémica y como todo era polémica, poca gente le daban de comer y se desapareció, se dejó de hablar. No hemos pasado más la vida dudando y preguntándonos si realmente existe una narrativa andaluza que practicando el, por otro lado, humilde oficio de escribir. ¿Y en tu opinión existe o no existe? Sí, existe una manera de narrar propia característica de lo andaluz. ¿Qué consiste en? Consiste en el subrayado de una serie de datos fundamentalmente formales. ¿Cómo? La belleza por la forma. Julio, cuando dices narrativa andaluza, ¿no deberías decir narrativa sevillana? Pues sí. Lo digo sin resquemor. Vamos, realmente sevillana. Yo recuerdo el famosísimo 4 de diciembre, ese océano maravilloso, pues juvenilmente, literariamente muy cogidos nosotros del brazo, en un ademán juvenil, porque era un día maravilloso y estábamos muy emocionados. ¿Estuvisteis en la manifestación? Sí, sí, sí. ¿Quiénes estuvisteis? Estaba Alfonso Rosso, estaba Marino Viguera, Federico López Pereira, Manolo Ferrán, Manolo Barrio, estaba yo mismo, claro. ¿Qué quedó de todo eso? Eso es otro tema. En aquel tiempo parecía que no iba a agotarse y hoy, al menos personalmente, la palabra desencanto disfrazada de decepción, al menos en mí, ha aparecido muchas veces. Imán se formó entre varias personas que en esa época estábamos practicando meditación y queríamos hacer una música que realmente fuera luminosa, ¿no? No había una pretensión específica de hacer música andaluza. Otra cosa es que saliera de una forma natural.
Yo no me consideraba que estuviéramos dentro del rock andaluz, porque se empezaban a crear, digamos, como unos estereotipos, ¿no? Con el tiempo, cuando te hablan del rock andaluz, pues sí, vale, entonces ha pasado el tiempo. Pero en ese mismo momento yo simplemente me consideraba músico ciudadano del mundo. Yo creo sinceramente que la música que se hacía en Andalucía probablemente era la más creativa del país en ese momento. Reunía creatividad, reunía talento, pasión, ilusión, esperanza y luminosidad. Lo que pasó con esa época, que hay un momento en que también empezó a notarse un cierto agotamiento de ideas en lo que estábamos llamando antes el arquetipo del rock andaluz, y después por otro lado venían apretando todo el tema de la nueva ola. Los anglosajones saben capitalizar su patrimonio musical. El rock andaluz no ha sabido hacer eso. Niños que tienen la luz del sol en su